mujer provoca polémica al ser intervenida por la policía. Hasta una persona que se expropia de una moto ajena y al final termina abandonando a su novia. Las imágenes que verán a continuación contienen escenas que podrían dañar tu órgano cerebral, así que si solo eres una guaguita de 90 añitos, tomar precaución. Ahora, ¿qué pasó en mi querido Seru? No puede ser. Ahora, para que una persona pueda defenderse contra la policía, hay que exhibirle el envoltorio personal, como lo hizo esta mujer. Y si no me crees, pues resulta que una tipa fue intervenida por la policía por expropiarse de objetos ajenos, y para demostrar su inocencia se le ocurrió la grandiosa idea de enseñarle su envoltorio personal al tombo que le estaba grabando. Sí, no es broma. Según indican, eso sucedió por la explanada, y al parecer la chica sufría de alteraciones mentales, pero de todos modos, por más que busco ese sentido, no le encuentro la lógica. Acá en Peruyork hay muchos especiales como Mascagampi, la Chilindrina Travolta, el Friki Hentai, entre otros, pero ninguno se atrevería a hacer eso. Bueno, quizás los dos últimos sí. Pero de todas formas, ver esa escena que hizo esa mujer fue lo más traumante que he visto en mi vida por lo insólito y extraño que fue, pero no tanto como los Travoltas, que sabrosamente vi sin querer en una parte de Cepita. ¡Mis ojos! Por eso debes suscribirte, comentar y darle like para poder recuperarme de este estrés postraumático. Pero siguiendo con el tema de esa mujer, resulta que la tipa siguió exhibiendo su envoltorio personal no solo delante del tombo, sino que también delante de jóvenes, ya que aunque el video no grabó todo el sitio, debo decir que había mucha gente, incluso de diferentes edades, pero a la tipa no le importó en lo absoluto. Incluso se puede llegar a ver chicos que podrían aún estar en la pubertad, pero mejor les enseñaré el video completo para que saquen sus conclusiones. Veámoslo. Mírame. Ay, está así. Y si esto les pareció subnormal, entonces el siguiente video también lo hará, pero a diferencia del primero, este contiene escenas muy tristes y dramáticas, más que cualquier película asiática de los 90. Pues resulta que un hombre honrado y trabajador, pero sin media docena de neuronas, encontró de la nada una moto que seguramente alguien dejó abandonado, ya que quizás el antiguo dueño se haya comprado otro y haya dejado el antiguo ahí para que un humilde angelito se lo intercambie por su novia, solo que al final creo que la chica no terminó siendo su tipo. Y si quieren saber qué pasó con la chica, pues en este momento les contaré todo lo que pasó al final. Resulta que el chico que se expropió de la moto decidió retornar con la motocicleta y devolver la moto a las víctimas, entonces en ese momento la mujer fue liberada y todos contentos. ¡Ay, el amor!
Ok, no. No lo de todos fueron felices porque al regresar la moto y así liberar a la novia, los dos tortolitos se fueron de luna de miel a Canadá y con todo pagado, aunque no se sabe cuándo regresarán ni qué le hicieron las víctimas a la persona que se llevó su motocicleta sin permiso cuando vino a devolvérselos. Dime tú qué hubieses hecho si hubieses sido la víctima, ¿le hubieses devuelto a la chica así nada más? ¡Suéltalo, no lo